pues ya estamos aquí en la entrevista con Zoraida Gallegos. Zoraida es periodista, participa en Quinto Elemento Lab y acaba de publicar un texto largo de investigación, muy bien reporteado, que se llama Jueces sin castigo, las fallas de un sistema negligente. Muchísimas gracias, Zoraida, por tomarnos la llamada y por darte un tiempo de estar aquí con nosotros. Buenas tardes, aquí está Alejandro Ruiz, Arturo Contreras. Y pues bueno, más bien, platícanos un poco de cómo fuiste armando este reportaje, ¿no? Y qué te llevó a decir, creo que hay que contar esto del Poder Judicial en este momento. Mira, este reportaje inicia o tiene sus orígenes hace ya bastante tiempo, hace varios años, cuando justo en medios empezaron a publicarse notas de nepotismo. En ese momento a mí me surgió una inquietud de saber ante estos casos quién juzga a los que imparten justicia, ¿no? A los juzgadores. Y digamos que a partir de esa inquietud empiezo a tratar de entender cómo funciona el Consejo de la Judicatura, que el Consejo de la Judicatura es el órgano de administración, vigilancia, disciplina y encargado de la carrera judicial del Poder Judicial. Pero una parte muy importante del Consejo tiene que ver justamente con vigilar y investigar y sancionar a jueces y magistrados como parte de la estructura del Poder Judicial. Y empiezo a entender un poco cómo funciona el sistema y tratar de leer leyes, la ley orgánica, reglamentos, acuerdos internos. Y a partir de, digamos, de este primer acercamiento, hago una serie de solicitudes de información para empezar a obtener datos, ¿no? Datos primero de sanciones, quería saber cantidad de sanciones y abarco un periodo amplio. Empiezo a analizar todo lo que tiene que ver con desde el año 2000 y así es como logramos completar esta radiografía de 24 años de análisis de sanciones. Y después ya de eso nos enfocamos específicamente a ver cómo había actuado el Consejo en contra de los jueces y magistrados destituidos e inhabilitados, que son las sanciones más graves que establece la ley. Pedimos resoluciones porque el Consejo de la Judicatura tiene que emitir una resolución del proceso sancionatorio. Luego el juez o magistrado puede impugnar esta resolución que emite el Pleno del Consejo de la Judicatura ante la Suprema Corte. Entonces era como pedir más documentos para tratar de entender y desmarañar un poco esta estructura disciplinaria. Y pues esto nos permitió ir construyendo un texto que sale a la luz en este contexto tan polémico de la reforma judicial y que creímos que era pertinente darlo a conocer pues en este momento, porque justamente una de las propuestas de esta reforma judicial es desaparecer el Consejo de la Judicatura para dar paso a un nuevo Tribunal de Disciplina Judicial. El Consejo de la Judicatura ya dejaría de funcionar si se aprueba ya esta propuesta. Y este tribunal es un órgano que ha causado inquietud porque tampoco se sabe bien a bien qué tantas facultades o atribuciones tendría, porque eso quedará plasmado pues, en las leyes secundarias, ¿no? De la reforma. Eh, Soraya, muy buenos días, tardes, noches, lo que sea. Este, aquí Alejandro Ruiz, preguntarte justamente en esto que comentas, ¿no? O sea, en tu reportaje, que es una investigación muy bien hecha, vamos a dejar el link aquí justamente en el chat para que lo pueda consultar en cuanto vea esta transmisión. Hablas de que hay 664 sanciones, ¿no? Administrativas que van desde un regaño en privado hasta la destitución, pues, de estos funcionarios. Pero también hablas de que en este periodo de tiempo en el que investigaste solamente casi que una sanción por año, más o menos, ¿no? O sea, fueron 23 en 24 años. Eh, ¿Cómo fue este proceso, no? O sea, ¿y qué reflexión te deja, pues, este grado, no sé, si a lo mejor se puede llamar impunidad o cómo puedes calificar a este proceso que acontece con las investigaciones adentro del Poder Judicial para ministros, jueces y funcionarios, ¿no? Este otro dato que mencionas creo que también es relevante, que tiene que ver justamente con las denuncias penales, porque el Consejo de la Judicatura, cuando detecta que un juez o un magistrado puede estar cometiendo un delito, tiene que presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República. Y en este periodo analizado, nosotros encontramos que presentó solamente 23 denuncias. Estamos hablando, sí, casi una denuncia
por año, y estas denuncias dieron pie a 28 indagatorias, pero tampoco en esta parte logró ganar ningún caso. Nosotros, como parte de este trabajo de reportería, le dimos seguimiento a cada una de estas indagatorias para saber el estatus judicial, tanto las que estaban todavía en la cancha de la fiscalía, como las que habían logrado llegar ante un juez después de la judicialización. Y lo que encontramos es que pues tampoco ahí tuvo buenos resultados, no ha logrado ninguna sentencia condenatoria irrevocable, si acaso ha logrado tener algunos jueces por horas o días en la cárcel, pero después obtienen un fallo favorable y logran llevar el proceso en libertad. Otra cosa que nos llamaba la atención es que cuando estos casos se judicializan, digamos que la fiscalía ya los envía al Poder Judicial, hay una resistencia de los jueces de asumir competencia, de querer atraer el caso para librar una orden de aprehensión o de presentación. Y esta resistencia pues también va retrasando el proceso que se le sigue a ellos. Entonces, lo que nosotros presentamos aquí, pues yo digo que es una radiografía porque analiza tanto las sanciones en la parte administrativa como las denuncias que tienen que ver con la parte penal. Y en las dos partes encontramos que pues ha sido laxo, ha sido un sistema negligente. En la parte administrativa, un dato importante es que 9 de cada 10 jueces o magistrados que incurrieron en una serie de actos, como por ejemplo contratar a sus familiares o que incurrieron en dilación excesiva para resolver un caso importante, que negaron el amparo en un caso de tortura, todos estos casos, 9 de cada 10 recibieron un regaño. ¿Por qué un regaño? Porque eso es una amonestación, un procedimiento público privado, que es un llamado de atención por escrito o verbal de no lo vuelvas a hacer y estás advertido, pero regresa a tu cargo. Entonces volvieron a sus cargos, digamos, sin mayores consecuencias. Y justamente ahora que mencionamos esta parte, hay otras partes en las que dice uno, bueno, 23 en tantos años, 23 casos que llegaron en tantos años, hay un montón de casos que se quedan afuera, ¿no? O sea, pareciera que no es un proceso fácil denunciar a un juez. En lo que tú investigaste, pues cuántas denuncias sí entran y cuántas se quedan fuera del universo que se podrían admitir, ¿no? ¿Cómo es este proceso? O sea, ¿cómo le podría ser a una persona que dice, a mí me están juzgando mal, ¿yo cómo le hago? O eso no se puede y son los mismos jueces los que se tienen que juzgar a sí mismos. ¿Cómo funciona esto y por qué son tan poquitos los casos que pasan? Es muy interesante esa pregunta porque justamente hay un universo de quejas inmenso. O sea, nosotros ese dato no lo pusimos en el reportaje, pero había cerca de 30,000 quejas en este periodo. Y de esas 30,000 quejas solamente hubo 664 sanciones. Y esto se debe a que justamente el sistema disciplinario es muy exigente cuando tú presentas una queja o una denuncia y te piden que estén acompañadas de pruebas, pero muchos de estos actos, por ejemplo, si un juez se pone de acuerdo con su secretario de acuerdos para dictar sentencias a favor de una parte, o si un juez o magistrado hostiga sexualmente a una servidora pública, no lo va a hacer enfrente de todo el mundo. Son actos aislados, escondidos, sin testigos, que es muy difícil tener una prueba documental. Entonces, para que estas denuncias o quejas prosperen es un proceso muy largo porque justamente el sistema está diseñado para que solamente se puedan deshogar esos casos con pruebas muy exactas, casi casi que los cachen infraganti, por así decirlo. Ya. Ya. Tengo como un eco, perdón. Este, justo en este proceso, preguntarte, ¿no? O sea, una de las reflexiones que se lanza o que lanzas en este reportaje justamente es esta transición casi que inminente por la mayoría calificada que tienen las cámaras Morena y el oficialismo en general sobre pues de que desaparece este Consejo de la Judicatura y se va a crear un nuevo tribunal, bueno, dos tribunales, ¿no? O sea, uno administrativo y uno de sanciones para poder hacer seguimiento a ese tipo de casos, ¿no? Desde el periodismo y desde esta investigación, desde esta experiencia que te queda en esta investigación, ¿qué funciones o qué, digamos, dientes tendría que tener este tribunal para realmente que estas 30,000 denuncias y este universo de otras más que se quedan sin poderse denunciar ni siquiera, puedan, digamos, alcanzar a esto y que pueda haber sanciones más firmes hacia pues, los jueces en este país?
Pues una parte importante tiene que ver con las personas que integran o que vayan a integrar estos órganos, porque justamente otro de los hallazgos de este reportaje es que la mayoría de los órganos de vigilancia, control y disciplina del Consejo de la Judicatura están integrados por magistrados o por subordinados de estos. Entonces, es muy difícil que un juez venga a ejercer la disciplina frente a un amigo, un conocido, incluso un familiar por el nepotismo que existe. Entonces, habría que ver la manera de garantizar que estos órganos estén integrados por personas ajenas a este tipo de intereses para que puedan actuar con imparcialidad. Pero a como está el diseño actualmente de la reforma judicial, pues nos habla justamente de esta nueva instancia que estaría conformada por 5 magistrados electos por voto popular, igual que todo este asunto, es el mismo sistema de votación que se va a usar para los ministros y eso pues no blinda, o sea, no blinda o no podemos saber bien cómo va a actuar hasta que no sepamos los perfiles que van a ocupar ese órgano colegiado. Entonces, nosotros ponemos esta investigación sobre la mesa que ojalá pudiese aportar en el diseño de este nuevo tribunal, pero justamente tampoco, hasta ahorita tampoco tenemos muchos elementos de cómo estaría diseñado el tribunal, porque entiendo que eso quedará plasmado en las leyes secundarias. Hasta ahorita sabemos que el Consejo desaparece y se crean 2 órganos, uno administrativo y de control y uno el Tribunal Disciplinario. Y que este Tribunal Disciplinario, porque eso sí lo deja ver la reforma, será un órgano de mucho poder, porque incluso podrá investigar y sancionar a ministros, cosa que actualmente el Consejo de la Judicatura pues no tiene ese poder. Y otra cosa distinta es que este tribunal ya no estaría presidido por el presidente de la Suprema Corte, que actualmente el Consejo de la Judicatura, ustedes sabrán, pues o sea, la ministra Norma Piña es la titular de la Suprema y es la titular del Consejo. Entonces también ahí había ese choque. Por lo menos esa parte quedará ahí separada. Y, por ejemplo, un poco, o sea, ya nos contaste que se empezó la investigación incluso antes de que empezara todo el rollo de la reforma judicial. Mientras lo ibas investigando, mientras te ibas dando cuenta de todo lo que estaba ahí y de todo lo que hay de por medio, ¿qué ibas pensando? O sea, ¿pensabas tú de casualidad en, ¿es necesario irle haciendo cambios a esto? O sea, ¿qué sentimientos se fueron encontrando? Y de repente cuando sale todo esto de la reforma judicial, pues no sé si te implicó algún cambio al interior del texto, algún cambio en la redacción o incluso en tu sentir personal al momento de ir elaborando esto. ¿Cómo lo fuiste viviendo? Sí, pues fue un periodo de tiempo muy amplio y obviamente cuando vas obteniendo los datos, pues te vas indignando y dices tú, es que no puede ser que quienes se encargan de impartir justicia sean tan laxos con ellos mismos. Y otra de los obstáculos, digamos, durante el desarrollo de la investigación fue justamente acceder a toda esta información, porque pues muchos de estos datos pues, no tenían la obligación de ser públicos y el Consejo de la Judicatura tampoco se ha caracterizado por ser muy proactivo o transparente. Entonces fue difícil conseguir toda la data, poder completar todo ese panorama de años que analizamos. Y una vez que lo obtuvimos, fue también muy difícil después darle seguimiento en la fiscalía, porque también hay que decirlo, hay una especie de resistencia a entregar información vía transparencia, ¿no? Muy fuerte. Y fue ir enfrentando todas estas resistencias. Después fue tratar de entenderlo, porque es un sistema muy complejo que se conforma de distintas áreas y cada área tiene una función y luego era tratar de entender quiénes lideraban esas áreas, luego ver los perfiles de las personas que lideraban esas áreas, ver cómo se organizaban con las otras, luego ver cómo esas áreas tenían un papel protagónico en la investigación, pero eso lo podías ver hasta que leías los expedientes. Sí fue un tema muy complejo que obviamente creo que si no salía en este contexto, pues ya no tenía sentido pues darlo a conocer. Claro, y justo en esto último que comentas, porque luego parecen que son temas que están desligados, pero a la vez no, ¿no? O sea, hay como un debate que no ha sido tan ruidoso como pueden ser los derechos laborales u otras, o la elección popular de los ministros y jueces, pero volviendo al tema del tribunal disciplinario, ¿no? O sea, hay quienes dicen que esto debería ser un organismo autónomo, ¿no?
Y entiendo que estas labores de transparencia justamente fueron también utilizando al INAI, por ejemplo, los organismos autónomos, que es otra de las reformas que está, digamos, a punto de pasar o que ves casi una realidad su desaparición en esta nueva legislatura, ¿no? En ese sentido, ¿tú qué pensarías o cómo pensarías que podría ser, digamos, este órgano regulatorio, disciplinatorio dentro del Poder Judicial en el marco pues, de una inminente desaparición de los organismos autónomos, ¿no? O sea, ¿crees que deba mantenerse de forma autónoma? ¿Crees que un tribunal colegiado adscrito al propio poder deba ser la forma adecuada? ¿Cómo tú perfilas eso? Creo que, o sea, que sí debería haber una importancia sobre, o sea, este asunto pues no sé si la desvinculación del proceso, o sea, no sé si una autonomía como tal, pero sí garantizar que los perfiles que lleguen ahí también, por ejemplo, sean los más adecuados o los más afines en temas de investigación administrativa, o sea, porque si lo siguen integrando magistrados o secretarios de ellos, va a ser muy difícil poder tener sanciones ejemplares o sanciones que inhiban a los jueces y magistrados de todas estas faltas administrativas o presuntos delitos que incluso nosotros encontramos que han cometido. Y hay algo importante que se perfila también como se ha planteado en la reforma judicial que sí preocupa a los académicos y expertos que investigamos, que tiene que ver con que la iniciativa dice que se podrá investigar y sancionar a jueces que vayan en contra o que incurran en contra del interés público o de la adecuada administración de justicia. Y estos términos obviamente son vagos porque para mí puede ser el interés público una cosa y para ustedes puede ser otra. Entonces, yo creo que debería haber una acotación clara de que en qué casos se les va a investigar y se les va a sancionar para también evitar después todas estas cuestiones que luego ocurren del debido proceso y que se vienen abajo los procedimientos. Entonces, sí tiene que haber, creo yo, o sea, creo yo que falta y ha faltado un análisis y un debate más serio de lo que viene a representar este tribunal, porque toda la polémica se ha centrado en el voto popular y creo que ahí hemos visto que están ahorita los reflectores, pero tenemos este otro órgano que será de gran peso y que debería tener un diseño impecable para que pueda funcionar. Claro, aquí en el reportaje, ¿no? Ponen una lista de los regaños más comunes, ¿no? Y ponen apercibimiento privado, ¿no? O sea, sabe Dios que le dijeron, sabe Dios si le dijeron de eso o nada más le dijeron, fírmame aquí y ya es como que te regañé. De esos fueron 306, ¿no? Amonestaciones públicas 99 y así va bajando la cantidad. Apercibimiento público 31, destitución del puesto solo 30, como los mencionabas, ¿no? Suspensión del empleo, cargo o comisión y sanción económica uno de los 664 casos que ya nos comentabas. Sin embargo, o sea, pareciera y además estas sanciones se pueden apelar, ¿no? Por los mismos magistrados. ¿Crees que estas cuestiones son muy laxas? O sea, ¿crees que deberían de haber castigos más duros? ¿Cómo se podría implementar? Es que, no sé, lo pienso un poco en tanto a la cuestión por la que se acusan ahora los jueces, ¿no? Tal vez desde el Poder Ejecutivo, desde el Tribunal de la Conferencia de Prensa del Presidente, en el cual dice, este juez sacó porque en vez de tener 3 armas largas tenía una y entonces ya no lo pudieron acusar por el delito que lo iban a acusar y quedó libre la persona. Entonces, ¿crees que se podrían, no sé, endurecer los criterios con los que se juzgan? Tal vez ponerles, decir, bueno, si este hizo esto, pues está siendo partícipe de un delito, ¿no? O sea, si está liberando a alguien que hizo un delito, pues le está ayudando, debería tal vez de compartir la pena. ¿Cuál es tu sensación? O sea, ¿dónde debe de quedar? ¿Cómo se debe de llevar esto? Es que creo que todo viene justamente desde las investigaciones, lo que les decía. O sea, quienes van, por ejemplo, cuando hay una queja de empleados que están diciendo que ocurre algo en su órgano, van una comisión, por así decirlo, de magistrados a ver qué está pasando ahí, a recabar testimonios, pero no sigamos, o sea, no son especialistas en investigación administrativa como tal. Entonces, pues eso te lleva a tener investigaciones sólidas o bien cuidadas. Otra cosa importante creo es que
o sea, el Consejo de la Judicatura cuenta con distintas instancias. Una de ellas es, por ejemplo, la Unidad General de Investigaciones o la Contraloría, que tiene facultades para pedir información incluso a la Unidad de Inteligencia Financiera de, oye, detecté que este juez pues tiene ciertos movimientos, ayúdame y dame más información. O a la Comisión Nacional Bancaria de Valores, quiero saber si este juez en realidad tiene nada más 5 cuentas bancarias o tiene más cuentas bancarias y no hacen uso de esta facultad, no hacen uso a pesar de que cuentan con ella. Entonces, otra cosa importante es que cuando las investigaciones en contra de ellos inician es porque ya hubo algo que la desató y no simplemente la queja es un simple ciudadano, sino casos mediáticos, o sea, casos que han estado muy presentes en la prensa, como, bueno, no sé si lo recuerdo porque son muy jóvenes, pero había, por ejemplo, magistrados que salían a defender a Chapo Guzmán, o sea, con sentencias a modo, había jueces y magistrados que emitían fallos a favor de empresarios de casino para que pudiesen poner más centros de apuesta, o a empresas para que pudiesen exportar autos chocolate, a pesar de que la Semarnat decía que las normas ambientales, bla, bla, bla. O sea, solamente en esos casos, digamos, es cuando el Consejo de la Judicatura, pues ya veía las notas de prensa, el periodicazo, y es cuando empezaba a actuar. Y son justamente estos casos que terminan en las destituciones y las inhabilitaciones, pero digamos que es cuando tienen ya la bomba de tiempo encima, porque antes, a pesar de que tienen todas estas herramientas para poder actuar de forma oportuna, porque justamente, por ejemplo, una de las obligaciones de la Contraloría es revisar la evolución patrimonial de los jueces y magistrados. Mencionamos un caso ahí de un magistrado de Sinaloa que durante, creo que eran 20 años, no detectaron sus inconsistencias patrimoniales hasta que otro magistrado, eran miembros de un tribunal colegiado, hasta que otro de su par, otro magistrado, lo denunció, es cuando el Consejo empezó a investigarlo y mandó a la Contraloría y le detectaron 20 años de inconsistencias, casas, cuentas no declaradas, y es cuando actúan y lo destituyen. Pero, digamos, ante situaciones de este tipo. Uf, Claro. cosa más impresionante, ¿no? Qué bruto. Sí, no, pues es que está canijo, ¿no? Está canijo, sí, está Este, canijo. y, o sea, y justo en eso, ¿no? O sea, creo que de repente como que se alza la duda. Obviamente no hay, como ya lo comentas, todavía una ley orgánica que nos especifique cómo puede funcionar este nuevo tribunal que sustituirá al Consejo, pero no sé si tú identifiques dentro de la praxis del Consejo de la Judicatura Federal, si haya casos como que los atraiga tipo oficio, ¿no? O sea, hablabas ahorita de estos ejemplos de que por periodicazo el Consejo comenzó a investigar a estos magistrados que estaban como un poquito más cercanos hacia personajes del crimen organizado, el Chapo Guzmán, entre otros más, pero pues hay otros casos, ¿no? O sea, hay muchos casos locales, como en Oaxaca, por ejemplo, donde hay gente que protestó durante más de un año afuera del Consejo de la Judicatura Federal exigiendo que se investigara la relación de parentesco de un diputado con un magistrado, etcétera, y no hubo una acción concreta, ¿no? O sea, ¿tú identificas en todo esto que ya investigaste algún caso que se haya traído de oficio por parte del Consejo o todo fueron a partir de denuncias? Casi la mayoría de los casos inician a partir de quejas o denuncias, pero lo que sí detectamos mucho es que hay como mucha inconformidad luego al interior de los juzgados y los tribunales, porque también hay muchos casos de acoso laboral o de jueces hiperexplotadores que los tienen todos los días ahí o que los quieren poner a hacer funciones no jurisdiccionales, sino funciones pues, de extra oficina, digamos, en sus casas o cosas así, y es cuando ellos empiezan a quejarse. Y cuando, digamos que lo primero que hace el consejo es, si detectan un foco, digamos, por así decirlo, de protesta, van, investigan, y lo primero que hacen es cambiar a ese juez de oficina, de jurisdicción, lo mandan a otro circuito, a otro juzgado. Si ahí digamos, las quejas de los empleados siguen o vuelve este señor o señora a repetir estas prácticas, entonces puede que lo vuelvan a cambiar de juzgado o pueda que empiecen a investigarlo. Inician una investigación interna y hasta que esa investigación interna concluye, empiezan el procedimiento sancionatorio. Por eso les digo que es como un proceso muy largo para poder llegar. Y si digamos, si
el proyecto de resolución contempla una destitución o una inhabilitación, eso se resuelve en el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesiones privadas. Si digamos, el proyecto de sanción contempla otro tipo de castigo, como un apercibimiento, amonestación, eso lo resuelve la Comisión de Disciplina. O sea, por eso les comentaba ahorita que es como complejo el sistema disciplinario, pero digamos que ese es otro de los hallazgos, este asunto de cómo se resisten a querer sancionarlos y primero les dan una oportunidad de, bueno, te voy a cambiar de juzgado porque a lo mejor son cosa de tus, no sé, de tus subordinados, pero si sigues, entonces ahí empiezan la investigación y luego, pues, la investigación termina y puede ser esto simple, o sea, una amonestación o una suspensión de 3 meses, pero vuelven al cargo sin mayores consecuencias. Algo más que mencionas en la investigación, ¿no? Un poco al respecto a la investigación que hacía Alejandro, es que ninguno de los casos de disciplina frente a un juez y que ha llegado a la Fiscalía General de la República, que incluso es un pasito más, ¿no? O sea, se investigan en corto entre ellos y si es algo muy acá, según entendí, entonces llega la denuncia a la Fiscalía y se hace otro borlote, ¿no? Muchos de estos casos, pues, de que te dieron dinero para que resolvieras de una u otra manera o que hay enriquecimiento ilícito y demás. Ninguno de estos casos se ha ganado ante la Fiscalía. O sea, digamos que si el caso sale de los jueces que se están juzgando entre ellos, tampoco es que haya justicia, ¿no? ¿Cómo, bueno, cuéntanos un poquito de esto. Sí, justamente en el seguimiento que hicimos de las denuncias penales encontramos, por ejemplo, que estas 28 indagatorias que abrió la Fiscalía, en 7 casos dictó no ejercicio de la acción penal, que es archivar simplemente la investigación y ahí queda. Otras 14 carpetas continúan en investigación, a pesar de que de esas 14, 5 de ellas llevan más de 10 años en ese estatus. O sea, es una locura, más de 10 años investigando eso. Incluso en uno de los casos que mencionamos, hay un magistrado que ya falleció y se le sigue investigando por parte de la fiscalía cuando ese caso ya debió de haber prescrito y cerrado la indagatoria. Eh, y los únicos 7 casos que la fiscalía ha logrado judicializar, pasa esta situación que comentaba, que primero hay una resistencia de los jueces de asumir el caso, de atraerlo. Una vez que la fiscalía, digamos, los logra colocar, hay como 2 casos donde dice el juez que finalmente asume la competencia. Oye, fiscalía, no cumpliste los requisitos para la orden de aprehensión o tu investigación no está bien integrada, ármala bien. Le devuelven el caso a la fiscalía no lo vuelve a judicializar y se queda ahí atorado durante años. Y la otra cosa es lo que tú decías, o sea, de estos 7 casos que llegaron ante un juez, ninguno ha logrado una sentencia condenatoria irrevocable. Uno de los casos que estaban más cercanos era de un juez de Michoacán llamado Efraín Cázares, que fue el que fue muy polémico en su momento por todo este tema del michoacanazo. Y este señor, digamos, logró una sentencia, se había logrado una sentencia condenatoria en primera instancia, pero él apeló y un tribunal, una segunda instancia, echó abajo la primera resolución. Entonces se cayó el caso, por así decirlo, y ordenaron reponer el proceso para que hubiera careos entre él y las personas que lo estaban señalando. Y hay otro caso que incluso terminó en sentencia absolutoria, que es un caso muy reciente que ustedes recordarán de Isidro Avelar, un magistrado vinculado al cártel Jalisco Nueva Generación, que igualmente, o sea, hasta que Estados Unidos salió a exhibirlo en los listados de la OFAC como narcotraficante designado, es cuando el Consejo lo da de alta precautoriamente, eso significa mientras lo investiga para iniciar todo un proceso sancionador y finalmente lo destituyen del cargo, pero digamos, también puso una denuncia penal y la denuncia penal pues la perdió, o sea, fue una sentencia absolutoria que ahorita está pues en vías de ver qué va a pasar. Ya. Estamos hablando justo y para ir cerrando como esta entrevista, que te agradecemos bastante por este tiempo que te tomas, porque es una investigación muy, muy, muy profunda y que nos estás explicando de una manera muy detallada. Para ir cerrando justamente, ¿no? O sea, están estos casos como de gran calado, jueces vinculados al narcotráfico, estos casos muy emblemáticos, pero ¿cuál es realmente, y es una duda que también tenía Arturo y que platicábamos un poco, cuál es realmente, digamos, el mayor, o sea, el acto por el que hay más denuncias dentro de este consejo, ¿no?
O sea, crimen organizado, o enriquecimiento ilícito, sentencias desfavorables. O sea, ¿qué es Sí. lo que uno puede encontrar si se avienta ese clavado que tú ya te clavaste y se pone a husmear, ¿no? Pues miren, hay casos de todo tipo, o sea, hay casos de jueces que les decía que, por ejemplo, tienen a personal adscrito a su juzgado, pero que los usan de choferes o los usan haciendo tareas domésticas en su casa. Hay casos de jueces que contrataron a la novia en su juzgado, que contrataron al sobrino o al hijo. Hay casos de jueces que, por ejemplo, un juez que tenía más de ciento y tantos asuntos sin resolver, lo cual era dilación excesiva. Hay casos que le otorgaron el amparo a un secuestrador y eso pues lo dejó en libertad y los papás del joven pusieron una queja, la queja sí prosperó, le mandaban una carta ahí quejándose de cómo era posible, o sea, es como, hay mucho acoso laboral, lo que les decía, o sea, mucho maltrato, sí, mucho maltrato hacia su personal, hay mucho hostigamiento sexual, muchas secretarias que denuncian actitudes, pues sí, de hostigamiento como tal en contra de jueces o magistrados. Em, Hay casos de jueces, pues esto que les decía, contra la Administración de Justicia que emiten fallos a favor de una de las partes, ya sean narcotraficantes o grupos empresariales poderosos. Eh, Hay muchísimos casos, pero yo los invito a que puedan verla. Tenemos una base de datos que incluimos en el reportaje donde vienen los 664 registros de sanciones. En muchas no viene el motivo porque esto que les decía fue muy difícil conseguir la información, pero de 2015 en adelante sí viene el motivo de la sanción y en la mayoría de los casos la resolución. Pueden ustedes incluso descargar el link para que puedan leer el fallo del Consejo de la Judicatura y puedan darse una idea. Es muy interesante leer estas, porque luego uno aprende mucho también en el tema periodístico. Pues eso es, si ustedes quieren escuchar o ver por qué se enjuician a las personas que nos enjuician a nosotros, pues échese un clavado no solo al texto de Zoraida Gallegos que publica en Quinto Elemento Lab, sino también esta base de datos. Debo confesar que yo no me había echado el clavado en la base de datos, por eso preguntaba, pero bueno, con estas aclaraciones y sabiendo que está ahí, pues bueno, pues le invitamos no solo a nosotros, sino a todo el mundo a que se eche un clavado, porque creo que son conversaciones bien importantes en estos momentos. Zoraida, no sé si quieras agregar alguna última cosa y si no, ya con esto nos despedimos. No, pues gracias a ustedes por la invitación y simplemente invitarlos a que puedan leer el texto. Es largo, pero yo creo que sí te explica y te da un panorama amplio de cómo ha funcionado el sistema disciplinario en el Consejo de la Judicatura. Largo, pero vale la pena. Pues Así muchísimas es. gracias, Zoraida. Estamos en comunicación y mientras seguimos aquí en los pasos de la semana. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, chicos. Adiós. Bye.